partido que técnicamente el partido en sí, los dos equipos técnicamente no ha sido de los mejores partidos que hemos visto aquí, para nada. Pero bueno, por lo que respecta a mi equipo, la primera parte estuvimos como encorsetados, se notaba que jugábamos con mucha presión, sabiendo que esos 3 puntos nos dejaba prácticamente al final, donde está la luz, ¿no? Al final de ese túnel que venimos atravesando desde hace meses. Pero aún así, conseguimos adelantarnos en el marcador, una jugada bien trenzada, hicimos 2 en toda la segunda parte, perdón, en toda la primera parte, y ya tuvimos el premio del gol, pero para hacer bien esas 2 jugadas. En la segunda parte hemos hecho lo que nunca teníamos que haber hecho y lo que nunca habíamos hecho, que es quitarnos el balón de encima. Quemaba el balón en los pies de los jugadores y no supimos jugar el partido al margen de los goles, al margen de cómo fue, si fuera de juego, al margen de eso. Estoy hablando de la segunda parte en general. Y bueno, si no juegas bien, pues tienes posibilidades de que ocurra lo que ha ocurrido, ¿vale? Y no, en la segunda parte no, el equipo no aguantó esa presión. Pero bueno, tenemos que aprender de ello. Es una pena porque este partido queríamos que fuese un antes y un después de haberse cerrado el mercado de fichajes, a que se notase y se viese que, oye, ganando este partido, que con las sensaciones que os hemos transmitido, que estábamos en la pista de despegue, pero no hemos aprovechado la oportunidad. No hemos aprovechado la oportunidad y lo que tenemos que hacer es entrenar y no cometer los mismos errores. O sea, lo del primer gol es un gol totalmente evitable. Entonces, bueno, pues ya está. A partir de ahí, el equipo, si ya con el marcador a favor le quemaba el balón, pues después elegimos el peor camino. Queríamos llegar pronto a la portería contraria. No, más que pases eran despejes. Ya digo, no nos gustó. Nosotros sabemos que no hicimos un buen partido, no nos gustamos el partido de hoy. Ya está. ¿Faltó intensidad, faltó actitud desde el primer minuto? No es cuestión de intensidad, no es cuestión de actitud, porque los jugadores luchan, pelean y lo dan. Yo la impresión de que no eran conscientes en algún momento por esa falta de intensidad o de actitud que nos estábamos jugando hoy la vida. No es falta de actitud, no es falta de intensidad. Si han hecho lo que han podido y lo que pasa es que estaban, ya digo, como encorsetados por la importancia del partido, que digo que no es justificación, ¿eh? Yo no estoy justificando el equipo, estoy diciendo el motivo por el cual dio esa imagen. Pero falta de actitud, de intensidad, no, para nada, porque en algunos casos saltaron a correr, pero no como deberían hacerlo para sacar más rendimiento ese esfuerzo. Con el mercado de fichajes cerrado y a estas alturas de la temporada, con lo que hemos visto en los últimos partidos, ¿de esta se sale? Sí, tenemos que pensar en positivo. Vamos a ver, yo entiendo que viendo el equipo hoy tengo poco argumento en el sentido de que el equipo no ha estado bien. Pero lo más importante es que nosotros sabemos que no hemos estado bien y sabemos en lo que hemos fallado. De lo que se trata es de no volver a cometer esos mismos errores. Estamos a 4 puntos de la salvación, ¿vale? Estamos a 4 puntos de la salvación, pasando una racha muy complicada, pasando un mes muy complicado. Quiere decir que estamos vivos, estamos vivos. Lo único que nos falta es cerrar la puerta y ya está. ¿Qué era lo que buscábamos hacer hoy? Era nuestra intención, era lo que he explicado antes. Pero bueno, hoy no lo hemos conseguido. O sea, no sigo diciendo que si hubiésemos ganado ya estábamos salvados, estaríamos a 1 punto de la salvación. Lo que digo es que el equipo no ha estado bien, aceptamos. Que tenemos que recibir las críticas y todo, lo aceptamos. Porque hemos sido merecedores de ello. Pero ¿no da la sensación de que se están
quemando las oportunidades, Mestalla, Constancia o lo otro, o sea, que van pasando las jornadas y todas esas oportunidades para dar el salto y abandonar este túnel, sí, se van quemando. Vamos a ver, es una jornada. Menos pista. Es una jornada menos, sí, ya lo sabemos, es una jornada menos. No, nosotros queríamos que fuese esta jornada solo un punto, evidentemente. Pero lo que no podemos es tampoco decir que ya está todo perdido, porque no es cierto. Tú hoy pierdes porque has estado mal, al margen de cómo se produjese ese segundo gol, al margen de eso. Has estado mal. Tú estabas a 7, ahora estás a 4 porque hace 2 semanas especialmente jugaste muy bien. Y si juegas bien tienes más posibilidades. Si hoy hubiésemos hecho las cosas bien, a lo mejor tendríamos ese punto solo de diferencia. Bueno, pues ya está. Si eran 15, ahora te quedan 14. No te quedan 2, no te quedan 3. Lo importante es que sabemos que esta, y con las ganas que teníamos, y con lo que podíamos haber aprovechado, se nos ha escapado. Ya está. Mister, ¿tú crees que este equipo es mejor que el que jugaba en noviembre? Indudablemente. Es muy fácil preguntármelo hoy. Me podías haber preguntado el día del San Andrés. No, pero visto ahora en estos momentos... Claro, ahora es muy fácil, muy fácil. Te digo, el equipo que había hace 2 meses no tenía ninguna posibilidad de salvarse. Con este equipo tenemos posibilidad de salvarnos. Indudablemente. No cabe la más mínima duda. Como usted ha dicho, el equipo ya ha estado mal en todas las facetas y sin embargo solo un cambio. Hay poca confianza en el banquillo. No, bueno, vale, también. Hoy. Vamos a ver. En el banquillo había 2 jugadores y había 3 jugadores, de los cuales 2 son muy jóvenes y no era partido para ellos hoy. No era partido para ellos. Y el otro cambio que podía ser era un puesto que lo estaba haciendo bien. O sea que no había por qué cambiar. No hay que cambiar para que por demagogia. No, se cambia cuando se va a mejorar, cuando se busca mejorar. Pero si está funcionando bien el puesto, ¿para qué vas a hacer el cambio? No. Volvería a hacer los mismos cambios. Mister, comentó después del partido de San Andreu que esta semana el Ontillena estaría fuera del descenso. Ha sido un palo muy duro. ¿No entraba en sus planes? No entraba en nuestros planes hacer el partido que hemos hecho hoy. Para nada, no entraba en nuestros planes. El equipo estaba con muchísima ilusión, ha entrenado con muchísima ilusión. Yo nunca me he quejado desde que llegué de la entrega de los jugadores entrenando, y esta semana especialmente, porque entrenaba muy bien, porque sabían cómo se presentaba la semana, sabía cómo podía ser. Llegamos aquí hoy sabiendo lo que pasaba. El equipo salió sabiendo la importancia de este partido. Pero el equipo no estuvo bien, el equipo estuvo mal. Y como estuvo mal, perdió. ¿Se ha distraído por tanto? No se ha distraído, sino que yo lo veo, y porque se palpaba, el equipo estaba encorsetado, estaba temeroso en la primera parte. Y aún cuando nos pusimos por delante en el marcador. Cuando nos empatan, el equipo se asusta. Y dice, uy, porque encajamos un gol, dejémoslo ahí. Y el equipo no quiere el balón. Es algo que hace el jugador cuando no tiene confianza, que no quiere el balón, se saca el balón de encima. Y eso es lo que no podemos hacer. Cuando encajamos el segundo gol, en cambio, queremos volver a jugar. ¿Vale? Pero bueno, eso no pasa en nuestro equipo, eso pasa en todos los equipos que están en esta situación. ¿Cómo ha visto a Unai Alba en el partido de hoy desde que llegó? Bueno, si vamos a cargar las tintas, digo, repito y mantengo que los jugadores que tenemos son los que nos tienen que sacar de la situación en la que estamos. Unai Alba mejora la portería, lo que teníamos. Mejora porque es el mejor portero que tenemos. Y es el mejor portero es al que hay que defender, porque es nuestro mejor portero. Entonces, a partir de ahí, la portería está muy bien cubierta con uno y con el otro. Y ahora, ya está, que ahí no puede hacer nada en el primer gol, o le echamos la culpa a Unai. Yo no, evidentemente, sé que no, ¿vale? Y ya está, no creo que sea cosa de un jugador. Aquí cuando ganamos todos, y cuando perdemos repartimos las culpas.
No tiene uno más culpa que el otro. No, para nada. ¿Algún comentario que hacer sobre la gente que se ha ido? Lo digo más que nada por el tema de Raúl Muñoz, que dijo que quería hacer algún comentario en la última rueda de prensa. No, ¿algún comentario a qué te refieres? No sé a qué te refieres. Usted que cuando se fuera diría algo, no sé qué es. No, cuando se fuera no. Cuando terminase el mercado de invierno, si queríais, hablaríamos del mercado de invierno. Yo, ¿cómo voy a hablar de un jugador en caso? No pienses que no quiero contestar. Te digo que Raúl Muñoz decide él salir del equipo, ¿eh? A Raúl Muñoz nadie le dice que se va a ir. Lo que yo le digo a Raúl Muñoz es que va a venir un central, como así ha sido. Y bueno, pues si eran 3, iban a ser 4. Y en ese momento el rol de Raúl iba a pasar a ser el cuarto central. Él dice que, bueno, ya no me lo dice a mí, habla con el presidente y le dice que para ser el cuarto central prefiere irse y jugar, y ya está. O sea, quiero decir que yo no en ningún momento dije que se tuviese que ir, así como sí en otros casos dije que se tenía que ir, porque necesitábamos reforzar el equipo. Vale, eso es, nada más. Si es eso a lo que te refieres. Y mentalmente, ¿cómo está el equipo ahora para Badalona? Porque esto continúa, o sea, es que la Liga no se ha acabado hoy. Hay que levantar la cabeza y ir a Badalona, ¿no? Los más dolidos son los jugadores. Los más dolidos son los que están... Porque saben... Perdone, pero la afición también se ha ido muy dolida porque sí, esperaba hoy ver algo. Es que no ha visto nada. Ya lo sé. Por eso. Y los jugadores saben que hoy era importantísimo. Y era 3 puntos, sí, pero aparte de 3 puntos, o sea, había más cosas. Había una ilusión que generar, ¿vale? Que hoy podíamos haberlo conseguido. Y los jugadores saben que, bueno, pues que no respondieron como se esperaba, porque no han estado al 100%, ni mucho menos, de sus posibilidades. Entonces están dolidos, claro que están, lógicamente. ¿Pero qué capacidad de reacción queda en el vestuario, en la plantilla? Total, 100%. Porque hoy no se dio, es decir, cuando se bajó el primer gol no se vio capacidad de reacción sobre el campo. Nosotros sabemos que todo pasa por el trabajo, ¿vale? Y todo pasa por corregir estos errores. ¿Y eso es donde se consigue hacer? En los entrenamientos semanales, en los días de la semana de entrenamiento, y después de la semana competir el fin de semana. Ya está. Pues habrá que seguir trabajando, habrá que seguir mejorando y habrá que corregir estos errores que nos cuestan puntos. Un error de marcaje te costó el empate, pues primero verlo en vídeo y segundo que no trabajar para que ese error no se va a cometer. Pero a partir de mañana pensar en Badalona. Y si ahora estamos a 4, pues a seguir rascando. No es fácil. Llevamos en 2 meses, ¿no? En 10 partidos, ¿no? 10 partidos hemos conseguido la distancia rebajarla en 3 puntos. Pues bueno, pues ya está. No ha sido tampoco fácil, ha sido a base de mucho trabajo. ¿Vale? Vale, muy bien.